Hola, qué gusto saludarte, querido. Qué gusto estar contigo. Para empezar la lectura de que quiero presentarte, el tema que quiero presentarte hoy, quiero empezar con una pregunta. ¿Vos conocías y sabías o sabés cuál es el libro más antiguo en el mundo? Además, el libro más amado en el mundo y simultáneamente el libro más odiado del mundo, por el cual muchas personas, muchos hombres santos, hombres de Dios, entregaron su vida por defender las preciosas verdades que encontramos en sus páginas. ¿Sabés de qué estoy hablando, de qué libro, no? Papel y lápiz, por favor, porque te voy a dar texto para leer y estudiar durante las horas tranquilas en tu casa. Leo el primer texto y ya vas a tener una idea más clara de la pregunta. El libro más antiguo en el mundo, el libro más amado en el mundo y el libro más odiado en el mundo. Te estoy hablando del mismo y único libro. No es que estoy mencionando el título de 2 o 3 tomos, no. Un solo libro. ¿Sí? Entonces ahora seguiremos haciendo énfasis en la obra transformadora que el Espíritu Santo logra en nuestra vida. ¿En qué circunstancia y en qué momento? El Espíritu Santo logra transformar el espíritu o el corazón más duro cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando lo acompañamos al estudio de la palabra de Dios, lo acompañamos con el estudio diario de sus páginas sagradas. La Biblia también tiene profecías, algunas ya cumplidas, otras que aún no se han cumplido. ¿Qué dice el apóstol Pedro a propósito de la palabra de Dios? Está en segunda de Pedro, pongan número 2 y después Pedro, abreviado nomás, PED, capítulo 1, 2 puntos, del 19 al 21. Vamos entonces al primer texto que voy a leer. Dijimos que está en segunda de Pedro. ¿Se acuerdan ustedes del texto? Segunda de Pedro. Está, además, está en el capítulo, te reitero para que vos anotes, segunda de Pedro 1, 19 al 21. ¿Qué dice el apóstol Pedro acerca de la palabra de Dios? Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura o más permanente, también dicen otras versiones. ¿Sí? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, mira el consejo que te da el apóstol Pedro. Y la palabra de Dios nunca envejece, siempre está a la orden del día.
no dejes de estudiar estos temas que te estoy dando, que tiene vital importancia ya que tiene relación directa con tu salvación eterna y con mi salvación eterna si lo estudiamos con interés de aprender, siempre dirigido por el Espíritu Santo. Para eso tenemos que hacer una oración breve antes de estudiar su sagrada página. Tenemos también, dice el apóstol Pedro, en segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 18 en adelante, dice, al 19 vamos a leer, en adelante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien ¿de qué? A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, ¿qué es lo que hay que entender primero? Acá te aclara el apóstol. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, por más títulos que tengas, títulos universitarios, lo que sea. La palabra de Dios no está al alcance de cualquier entendimiento, de cualquier inteligencia o de cualquier capacidad o profesión que tenga el profesor o el predicador. No, señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, señor. ¿Por qué? Porque nunca la palabra fue traída por voluntad humana, no, señor. La Biblia no es un libro escrito por hombres inspirados, inteligentemente preparados, porque tiene un título universitario. No, se equivoquen, no se equivoquen. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que hoy, cuando abrís la palabra de Dios y pedís la iluminación de Dios, envía inmediatamente el precioso don del Espíritu Santo para que vos puedas sacar verdades que nadie puede controvertir, nadie puede tergiversar, nadie puede contradecir lo que afirma un así dice Jehová en su palabra, ¿no? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el mismo Espíritu que te inspira hoy a ti y a mí, para interpretar correctamente la enseñanza bíblica. Para eso tenemos que pedir, al abrir la palabra de Dios, para estudiar 5, 10, 15, 20, una hora, para estudiar la palabra de Dios, nunca dejes de pedir la dirección divina. No abras así para que te agarre el sueño, te pones a leer unos minutos y te quedas dormido. No, eso no tiene ningún beneficio espiritual. Antes de abrir la palabra, toma tu Biblia, ábrelo en el libro que querés estudiar y pide: Señor, gracias por la oportunidad que me das de estudiar una porción de tu palabra, y de esta manera tú quieres expresarme cuál es tu augusta voluntad con relación a mi vida, con relación a mis actividades. Esto no significa que tú deseas hacerme cambiar de profesión o de estudio o de carrera universitaria. No sé nada de eso. Todo lo contrario, Padre mío, dame tu apoyo y tu bendición y tu inspiración
con tu Espíritu Santo para que yo pueda sacar una lección objetiva, clara, precisa, acerca de lo que tú esperas de mí y qué deseas que yo haga en favor de tu justicia y de tu verdad, tu palabra. Más o menos una cosa así. Te estoy dando una idea cómo debes hacer una cortita oración cada vez que abrís la palabra de Dios, sin pronunciar palabras, así mentalmente pedís la dirección, salvo que tenga uno o dos o tres oyentes o la familia que estén contigo. Entonces sí, hablas en voz alta y pedís la dirección divina. Si estás solo, mentalmente puedes decir: Señor, ilumíname, quiero aprender más acerca de tu augusta voluntad, ¿no? Necesito hacer todo aquello que tú me pidas. Siempre que tú me apoyes, me des entendimiento claro mediante el don precioso de tu Espíritu Santo. Más o menos así la oración, en forma espontánea, honesta, nada de esos rezos aprendidos de memoria, no, eso no llega más que al techo. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros lo que dice Pedro? No te vas a olvidar la recomendación que te hace. ¿Querés que te lea otra vez esa partecita? ¿Qué te recomienda el apóstol? Inspirado siempre por el Espíritu Santo. O sea que Dios mismo te está hablando, usando para eso como portavoz al apóstol, claro, el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, Simón Pedro. ¿Sí? Entonces te dice: tenemos también la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? La Biblia, lógicamente. Tenemos también la palabra profética más segura. Otras versiones dicen la más permanente. A la cual hacéis bien de estar atentos. Tenemos que leer siempre atendiendo que Cristo mismo te está hablando mediante su palabra, diciéndote cuál es su augusta voluntad para ti. Para que las cosas te vayan mejor en tu estudio, en tu trabajo, en tus proyectos, en tus afanes. Tenés que depender enteramente de lo que el Señor te dice cada día. Tenemos la palabra más segura, la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso dice el salmista: lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 110, una cosa así. Ahora en este momento no me acuerdo bien. Ya te voy a dar después el texto. Que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo va a esclarecer el día espiritual, hablando en términos espirituales? Cuando Jesús venga a buscar a sus escogidos. A eso se refiere Pedro cuando dice: hasta que el día esclarezca. Tenemos la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada. No, señor. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, por más buena inspiración y estudio que tenga el escritor, y lo hicieron inspirados directamente por el Espíritu Santo, sino que así lo confirma el versículo 21, la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De allí la importancia de estudiar, no de leer sencillamente, de estudiar la palabra de Dios, pidiendo siempre mentalmente una oración cortita: Señor, ilumíname, porque necesito aprender tu augusta voluntad, necesito saber cuál es con relación a mis actividades, a mi estudio, a mi trabajo y con relación a mi familia. Necesito que la bendiga, Señor, y que le ayude a superar sus dificultades, porque todos queremos estar recibiendo tus bendiciones
mientras nos queda vida en este planeta Tierra, hasta que tú vengas a buscarnos a tus escogidos, no por mis méritos personales, sino porque sumisamente me sometí espontáneamente a la dirección de tu Espíritu Santo, para no cometer errores y para triunfar sobre las debilidades que tengo como ser humano. No soy perfecto, necesito superar los defectos de carácter. Para eso necesito que tú te manifiestes nítidamente en mi vida y en la vida de mi familia. Gracias, Señor, por escuchar mi oración sencilla pero honesta, sincera, Señor. Necesito que tú estés siempre conmigo. Permite que siempre con deleite abra la puerta cuando tú diariamente golpeas mi puerta y me dice ahí en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y seré su huésped las 24 horas de cada día por la eternidad. Qué lindo, qué gozo, ¿no? Tenerlo a Cristo como nuestro huésped permanente. Hay más textos. Lo que pueda dictarte te voy a dictar. Todo relacionado con la inminente llegada de Cristo Jesús, según lo afirma el Apocalipsis en la palabra de Dios. Las señales, tanto en el aspecto económico, físico, de salud, de tantos problemas que hoy tenemos que soportar, inclusive ¿cómo es esto ¿cómo se llama esta peste mundial que está acosando precisamente al universo? El coronavirus, algo así, la pandemia, todas estas cosas, que realmente nos tiene a todo el mundo preocupado. Bueno, esto todo es señal que encontramos en la palabra de Dios, y que indica la inminencia de la llegada de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús a llevar a sus escogidos. Te doy un texto más, no puedo seguir mucho por razones obvias, y el reloj me está indicando ahí que sea breve por consideración a ti, que no te quiero robar tiempo. Vamos a abrir ahora en la segunda epístola del apóstol Timoteo. Está en segunda de Timoteo 3, capítulo 3, del verso 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3 del 17, te dije recién. Segunda de Timoteo 3 del 17, segunda de Timoteo capítulo 3 del 14, desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Mirá lo que dice. Dice lo siguiente, de 17, dice así. Y el apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo, segunda de Timoteo 3, del 16 en adelante podemos leer. Nos dice a nosotros hoy, ¿no? Porque los mismos consejos y aliento que el apóstol Pablo le da a su joven discípulo Timoteo, es el consejo que nos da hoy Cristo a ti y a mí. Nunca pierde valor, nunca envejece las disposiciones, las órdenes, los pedidos y los premios que el Señor da y la recompensa que da al fiel hijo suyo. Le dice al joven Timoteo el apóstol Pablo, toda la escritura, cuando dice toda la escritura se refiere a la Biblia entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Entonces afirma el apóstol, le dice al joven Timoteo, y te dice a ti y me dice a mí,
Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, claro está, por Dios, no importa quién lo haya escrito, pero el que dictaba estas disposiciones es Cristo mismo, o Dios, que es el mismo, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? ¿Para qué sirve la lectura de la palabra de Dios? Y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para convencer, de tal manera que evite cualquier discusión. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir los defectos de carácter, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer que sigue las enseñanzas bíblicas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No está diciendo que el hombre de Dios sea bueno, sea inteligente, sea útil. No, mucho más que eso. Sea perfecto. Al pedir la perfección está diciendo similar al carácter de Cristo. ¿Sí? Eso quiere decir perfecto. Y eso se logra solamente mediante el don precioso, mediante la unción del Espíritu Santo. Estoy reiterando, repitiendo eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice más, a fin de que el hombre de Dios o la mujer que sigue fielmente las enseñanzas bíblicas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No dice que el hombre de Dios sea útil, sea bueno, sea necesario en el hogar, en la familia, o doquiera trabaje, trabaje y sea responsable. Todo eso incluye cuando dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto solamente se logra permitiendo que el Espíritu Santo more en tu vida. Si no, jamás por ti mismo no podés ser perfecto. Porque del mismo vientre de mi madre nací pecador, dice el salmista. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo. Por cuanto todos pecaron, puesto que el pecado nació en el Edén por un hombre, y por el pecado vino la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, o sea, a todos los seres humanos, puesto que todos pecaron, todos somos pecadores, no hay un justo ni aun uno, solamente Cristo, cuando vino a representar el amor de Dios como hombre, se desprendió de sus manto real, de su corona de rey, y vino a ser un hombre como ti, como tú y como yo, para mostrarnos cuán posible es ser perfecto sin caer en el pecado, cuando humildemente reconocemos nuestra impotencia de triunfar sobre nuestros defectos de carácter, sobre las tentaciones satánicas, y nos sometemos humildemente en las manos de Dios para que Él purifique, modifique y nos quite el corazón de piedra, corazón duro, y nos ponga el corazón perfecto, blando, el corazón tierno de carne, para que el Espíritu Santo haga su obra redentora, su perfección en tu carácter, en mi carácter. Qué premios, ¿no? A fin de que el hombre, te leo otra vez, toda la escritura, sin excepción, del Génesis al Apocalipsis, toda la lectura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer, el hombre de Dios, sea perfecto. No dice sea bueno, sea perfecto. Eso se logra solamente con la ayuda inestimable del Espíritu Santo, ¿no? Sea perfecto,
enteramente preparado para buenas obras. Magnífico. Tengo otros textos más. Espera que se me cayó mi bosquejo, que ahí tengo anotados los textos bíblicos que te estoy dando. Dice, si me queda un poquito de tiempo te doy otro texto más. Mirá qué interesante esta promesa que hace. ¿Qué indujo a Jesús a hacer lo que hizo? ¿Qué declaró a Cristo Jesús, qué declaró a sus oyentes? Cuando dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se acuerdan de eso? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Dónde está eso? En Juan 8. Anotá por favor, que después vas a leer todo el capítulo. Juan 8, ahí te dice el apóstol Juan 8, te dice así. Dice, los fariseos, dice un pequeño título, envían alguaciles para prender a Jesús. Y entonces Cristo Jesús le dice a sus oyentes, Juan 8, 31 al 36, anotá que después vas a leer todo el capítulo. Juan 8, del 31 al 36 dice así. Dijo entonces Jesús, mirá lo que enseñó Jesús a los apóstoles, y está en vigencia eso que dijo el apóstol, Cristo Jesús a sus apóstoles. Hoy está en vigencia porque la Biblia es eterna como es su autor. Dios es eterno. Todo lo que te pide el Señor está en vigencia hoy porque, reitero, lo que está escrito en su palabra está escrito para que cada uno de nosotros, los aspirantes a alcanzar el cielo, aprendamos qué es lo que el Señor espera y nos pide a cada uno de nosotros, y cuál es la ayuda que Él nos promete brindarnos para no tener excusa ante la desobediencia como usaron Adán y Eva cuando pecaron. Entonces Jesús le dice a un grupo de oyentes, más sus apóstoles que estaban allí, le dice lo siguiente. Dijo Jesús a los judíos que en ese momento le estaban escuchando, un grupo, esos judíos que habían creído en él y le iban siguiendo, les gustaba la enseñanza de Cristo, y le dice así, pero había tomado un traguito de agua que me está ardiendo la garganta. Le dice así el maestro a sus oyentes mientras le estuvo escuchando un grupo de sinceros oyentes, honestos, que querían aprender acerca de los pasos a seguir para lograr la salvación eterna. Le dice, entonces Jesús a los judíos les dijo, a aquellos que habían creído en él, y le dice lo siguiente para alentarlo y fortalecer su fe. Si vosotros, mirad lo que le pide, las condiciones que le pide. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, buscando obedecer los principios que he emanado en su palabra, buscando hacer lo que te pide la palabra de Dios. Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primero te promete y te asegura que Dios te considera ya su discípulo o su discípula. En el mismo momento en que tú haces un pacto de consagración a su servicio y pides que te ayude mediante el don precioso de tu Espíritu Santo, porque vos querés ser un hijo o una hija obediente a su palabra. Entonces te promete en el mismo momento, no te hace esperar. Te dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué hará la verdad en tu estado anímico, en tu vida?
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ah, sí, entonces los judíos, los dirigentes religiosos de aquel entonces, los fariseos, los escribas orgullosos, le dice muy dueños de sí mismos, le respondieron, pero ¿cómo dices? Le dice a Cristo, porque le hacían la guerra a Jesús. ¿Cómo dices seréis libres si nosotros linajes de Abraham somos? Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y eran pueblos sometidos bajo el imperio romano. En el tiempo de Cristo, los judíos no eran libres, ¿no? No, estaban sometidos por el imperio romano, claro. Y se olvidaron, parece en ese momento, y dicen, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo que no somos esclavos de nadie? ¿Cómo dices tú entonces seréis libres? Entonces Cristo con mucha paciencia vuelve a reiterar y le dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿quién no es pecador? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ah, atento con esto. No gritemos con tanta suficiencia propia, yo no soy esclavo de nadie. ¿Cómo que no somos esclavos de nadie? Acá te está diciendo Cristo. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No puede desprenderse, sobre todo de los vicios. Y el esclavo, sigue diciendo Jesús, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, refiriéndose a sí mismo, a Cristo Jesús. Así que, con mayúscula dice hijo, así que si el hijo os libertare, o sea, si yo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, deseo libertar y libertados a ustedes, deseo libertar, deseo darles la libertad plena, yo estoy autorizado a hacerlo mediante el don precioso del Espíritu Santo. ¿Sí? De modo que bajo ningún aspecto vayáis a dudar de las promesas que emanan de la palabra de Dios, aunque los judíos que no le querían a Cristo trataban de contradecir las verdades de Jesús, ¿no? Por eso le dice, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo que no somos esclavos de nadie? ¿No? Si dependían de Roma. Así que entonces vuelve a reiterar Cristo y le dice en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y sigue hablando, tenés que leer todo el capítulo, vas a sacar verdades hermosas, por cierto, claro. Y el apóstol Pablo tiene algo que decir acerca de la libertad. Con eso vamos a terminar, con este texto. Tenés que anotar Romanos 15:4. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4? Dice lo siguiente, Romanos 15:4. Ahí está, Romanos 15:4 te dice lo siguiente. Mirá qué interesante la declaración que hace, desterrando toda duda. Toda duda te dice así. Reitero el texto, anótalo. Romanos 15:4. ¿Qué dice? Primero, antes de Romanos 15, déjalo ahí anotado, pero vamos a leer otro texto de Romanos. Romanos capítulo 6, para confirmar lo que Cristo dijo. Mi palabra os hará libre. Entonces el apóstol Pablo en Romanos, escribiéndole a los romanos, le dice lo siguiente en Romanos 6. En Romanos 6 le dice así. ¿Qué le dice? En Romanos 6, capítulo
16 al 18. Mirá lo que le dice. ¿Qué pues? Primero hace una pregunta en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos acaso? ¿Por qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿No? Y entonces sigue explayándose el apóstol Pablo para que no haya duda en el lector. No sabéis, y entonces te dice a ti y me dice a mí, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, resulta ser que si nos consideramos esclavos, no podemos ser libres de nuestras determinaciones personales. En este caso es porque nosotros mismos, en forma espontánea y voluntaria, nos sometemos a la esclavitud porque practicamos algún vicio que al final se apodera de nosotros y no podemos dejarlo más. Por eso la pregunta dice del apóstol Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, del pecado para muerte. Qué pena sería, ¿no? Someternos al pecado para hacer cosas que mañana nos arrepintamos, pero ya va a ser tarde. ¿Por qué va a ser tarde? Porque ya estamos dominados por el vicio y no podemos desprendernos. Por eso dice, ¿no? Por eso dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado que trae como consecuencia la muerte eterna, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia a los mandamientos divinos, a la obediencia para justicia y para lograr la vida eterna, porque para eso Cristo murió en la cruz, para perdonar tus pecados y darte fortaleza para evitar volver a caer en el mal y en la desobediencia. Pero gracias a Dios, dice Pablo otra vez, demos gracias a nuestro Padre Celestial, pero gracias a Dios de que, y con esto terminamos, de que erais esclavo en tiempo pasado, erais esclavo del pecado, habéis obedecido. De ahí en más, cuando escuchamos y aprendemos la palabra de Dios, buscamos seguir sus principios. Entonces, antes habéis obedecido, pero desde que habéis decidido hacer la voluntad divina, por la ayuda inestimable del Espíritu Santo, entonces dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. O sea que según tu decisión, tu determinación en favor de la justicia y de la obediencia, te sentís impotente para lograr solo el triunfo sobre tus debilidades de carácter, sobre sus defectos, sobre el vicio que podrías tener, ¿no? Entonces te dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y liberados o libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya no eres esclavo del pecado, sino que viniste a ser siervos de la justicia. Y sigue diciendo en el versículo 22, estoy leyendo Romanos capítulo 6, verso 22. Más ahora, ¿qué pasa en tu experiencia espiritual ahora? Acá te dice Pablo, más ahora que habéis sido libertados del pecado. Eso es una noticia muy linda. Libertados de vicio y de todo, defectos de caracteres, no por fuerza propia, sino porque humildemente te pusiste y me puse yo al servicio de nuestro Padre Celestial, impotente como estamos para triunfar sobre el mal, y humildemente le pedimos al Señor
que nos ayude a vencer nuestros defectos de carácter, siendo honesto y sincero cuando decimos, Señor, solo no me siento capaz de triunfar sobre mis hábitos, que ya lo tengo hace muchos años, ¿no? Que me somete, que me esclaviza y no soy feliz así. Necesito imperiosamente que tú te apiades de mí, que perdone mis defectos de carácter y que me ayudes sobremanera en mis defectos, en mi mal carácter, porque incluso no soy feliz, no puedo hacerle feliz a mi familia. Yo no soy feliz así, necesito que tú intervengas en nuestra vida y me ayude a ser más considerado con todos aquellos con quienes tengo contacto cotidiano. Reconozco que no soy perfecto. Solamente con tu ayuda inestimable, mediante el don precioso de tu Espíritu Santo, yo acepto humildemente, Señor, que tú corrijas mis debilidades, mis falencias, mediante el don precioso de tu Espíritu Santo. Mas ahora, te asegura el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, ya no siervos de la injusticia y del pecado, no, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. ¿Cuál es la recompensa que recibís ahora mismo? Tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna cuando Jesús se manifieste en el cielo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, cualquiera sea el pecado, las consecuencias que trae, la muerte eterna. ¿Te recuerda eso Pablo y el apóstol? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tema precioso, querido, querida. Tendríamos que seguir hablando de esto. Lamentablemente el reloj es dictador, ya me está ordenando que suspenda porque vos tenés cosas que hacer, ¿no? Así que te agradezco estos momentos previos, pocos minutos que me dedicaste atención y me escuchaste. De todos modos, ahora tenés anotados los textos, ¿no? Hacer lugar por ahí a la noche o a la mañana temprano, te levantás antes de ir al colegio o al trabajo y dedicar todo el capítulo, lees. Vas a sacar lecciones preciosísimas, alentadoras. Que Dios te bendiga ricamente. Antes de cortar, te voy a recordar a dónde podés preguntar más acerca de estas preciosas verdades que te acabo de leer. ¿Cómo sacar mayor provecho sobre ello? Preguntá, ¿a dónde? A Radio TV Nuevo Tiempo, o Radio Nuevo Tiempo. Número 11 5 0 0 25 454. ¿Querés que te repita? ¿Anotaste? Te dicto de nuevo. Radio Nuevo Tiempo 11 5 0 0 25 454. Desde las 8 hasta las 18 horas te atiende corrido. No te cobran absolutamente nada, cualquier informe o folleto, lo que te mande. No tiene finalidad de lograr lucro alguno, no, nada de eso, ¿no? Es gratuito, todo gratuito, ¿no? Tampoco te compromete para nada con solo preguntar cómo se trata, cómo se saca mayor provecho al estudio de la palabra de Dios, ¿no? Preguntá y hablá y te van a contestar amablemente y te van a sacar toda duda que puedas tener, ¿no? ¿Sí? Que Dios te bendiga ricamente. Vamos a encontrarnos nuevamente, Dios mediante, dentro de 2 o 3 días, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.